Ya habíamos quedado por acá, estábamos hablando de OPAMPs. La I es el viernes y ustedes ya me lo hicieron ver, me lo recordaron y yo también lo recuerdo porque estoy escribiéndola. Sí, lo he pasado muy bien escribiéndola ahí, cualquier cantidad. Yo diría que no debería haber nada muy extraño. Alguien por ahí me preguntó hasta dónde entra. En rigor debería ser hasta lo que vimos hasta el viernes pasado. Y el viernes pasado ya habían visto OPAMPs, ya habían visto algo de OPAMPs, entonces podemos meter algo de OPAMPs. No les voy a preguntar OPAMPs reales, porque eso no hemos visto todavía. La clase pasada vimos algunas aplicaciones, y estas aplicaciones, si bien no las habíamos visto, todo esto es preguntable porque con lo que vimos hasta el viernes o hasta el miércoles, ustedes ya pueden deducir lo que viene aquí, que de hecho es materia ya conocida porque ustedes ya hicieron circuito. Entonces, este tipo de preguntas son perfectamente esperables, preguntas de este tipo. Hasta aquí, es esperable, todo esto es esperable. Sí, eso también es esperable, porque eso, si bien lo repasé el lunes, lo repasé porque alguien me lo preguntó, pero es algo que ya habíamos visto en el capítulo anterior. Eso es algo que es parte del capítulo anterior cuando definí lo que es modo común y modo diferencial, así que hay preguntas. ¿Ya? Transconductancia, ¿sí? Sí. ¿Y esa es la definición? ¿Ya? ¿Y eso está bien o está mal? Más bien, ¿cuál es la pregunta? La transconductancia. A ver, la transconductancia, digamos que esto es una transconductancia que tiene un voltaje de entrada y tiene una corriente de salida, ¿sí? Imagínate que yo te paso esta transconductancia y te digo, mide la transconductancia. Es más, te voy a pasar una caja con la transconductancia. Te digo, toma, esto es una transconductancia. No, no hay tierra, ya ahí se conecta tierra. Te paso esa transconductancia. ¿Cómo mides tú la transconductancia de esa caja negra? ¿Le pone una fuente de corriente dónde? ¿Aquí? No, perdón. ¿Dónde le pones una fuente de corriente? Por aquí, por la salida. Esto es la salida. Y tú aquí le pones una fuente de corriente, ¿ya? ¿Y qué quieres hacer con esa fuente de corriente? Em, espérame, déjame pensar. Vuelvo a repetir mi pregunta. Si tú quieres medir esta transconductancia, si tú quieres medir este GM, em, quiero volver a lo que estábamos diciendo antes. Tú sugeriste poner aquí una fuente de corriente, ¿sí? Pero ¿qué logras poniendo aquí una fuente de corriente? Tú logras medir GM. Digamos que tú quieres medir GM. GM va a ser el resultado de algún experimento. ¿Tiene sentido, no? GM es el resultado de un experimento. GM viene definido internamente, pero yo tal vez lo puedo medir haciendo un experimento. Entonces tú me propones que en el experimento tú pones una fuente de corriente en la salida y luego ¿qué sigue en el experimento? Quizás debiéramos ir a la definición de GM. GM es corriente de salida partido por voltaje de entrada.
Eso yo sé que es GM. O es el GM, digamos, el GM efectivo de este bloque. El GM efectivo, sí. Pero ¿qué pasa si es que este bloque internamente tiene resistencia de salida? Quizás yo debería mirar lo que hay dentro de ese bloque, ¿o no? Un equivalente. Entonces vamos al equivalente. Vamos al equivalente y el equivalente podría ser así, GM de in y un RO. Y tú tienes acceso a este terminal y a este terminal. Si tú pones una fuente de corriente a la salida, no sé cómo eso podría ayudarme a inferir cuánto vale GM. Sí. Que el voltaje de salida tiene que ser cero, no necesariamente. Em, a ver, déjame pensar. Que el voltaje de salida es cero. ¿Qué significa que el voltaje de salida es cero? Porque GM, a ver, esta definición de GM es la definición para una transconductancia ideal. Y ahí el voltaje de salida puede ser cualquier cosa. El problema es cuando yo tengo una resistencia en paralelo. Entonces, esto nos va a ayudar a entender por qué en el libro definen eso cuando VO es cero. Tratemos de entenderlo. ¿Cómo mido GM? Si yo tengo acceso a dos terminales, ¿cómo puedo medir GM? Porque cualquier cosa que yo haga va a incluir el efecto de RO. ¿Cómo puedo hacer que RO se vaya? Cortocircuito a la salida. Entonces, si cortocircuito a la salida, a tierra, RO se va, ¿cierto? RO no existe. ¿Entienden lo que digo cuando digo que RO se va? No es en sentido literal. No es por el paralelo de qué. Con RO, el paralelo entre esto y esto. A ver, si yo soy electrón y voy por aquí, ¿qué camino prefiero? Tierra, directo. Me voy directo a tierra. No paso por RO. Entonces el voltaje aquí es cero, ¿cierto? RO no existe. Muy bien. Y cuando hago esto, ¿qué experimento puedo hacer para inferir el valor de GM? Medir la corriente, me dijeron por ahí, medir esta corriente, que es de cortocircuito, aplicar un voltaje de entrada. Entonces yo aplico un voltaje de entrada VT y mido la corriente de cortocircuito. ¿Y cuánto es GM? GM es la corriente de cortocircuito partido por el voltaje de entrada. Ah, pero para hacer esto yo tuve que tirar el voltaje a tierra, sí. Muy bien. Y si no hubiera tirado el voltaje a tierra y se hubiera puesto un RL arbitrario, ¿esta fórmula me sirve o no? ¿No? ¿Por qué no? Porque parte de la corriente se va a ir por aquí y parte de la corriente se va a ir por aquí. Entonces, tal vez el experimento más sencillo es simplemente cortocircuitar esto a tierra y hacer el cálculo. Pero yo también podría tirar un R arbitrario y calcular el GM, ¿o no? ¿Sí? Hay preguntas. ¿Medir esta corriente? Sí, pero esa igual es la suma de estas dos. Así que no, no es GM solamente. ¿Sí? Claro, al poner una carga están midiendo las dos corrientes. ¿Sí? ¿Sí? Lo que no sea Bein va a ser GM.
No sé si entiendo bien la pregunta. Tú dices que si tengo aquí un circuito que yo llevo a este equivalente, llega a esta forma, y tú le pones un Bin, esto es Gm multiplicado por Bin. O sea, por Bin, ¿sí? Si tú divides por Bin, ¿te da Gm? Sí, eso es lo que estamos haciendo aquí. Que no sé si entiendo bien tu pregunta, la verdad. No sé si la estoy entendiendo bien, pero ¿tú crees que la entendí bien? Llegar a un circuito equivalente. Sí, tú puedes hacerlo así. Sí, importa el sentido. Entonces, importa según la definición que ustedes se den. Pero si esta definición, la corriente entra al circuito. Si no lo especifico en la pregunta, ustedes defínanlo. Pero generalmente lo voy a especificar. Oye, y saben que estamos mal aquí. Estamos mal. Porque yo creo que no están entendiendo el fondo de esto. Y eso me preocupa. Esto es un Norton al final. Esto es un Norton controlado. Y lo que queremos calcular es Gm. Si yo le meto en la entrada un voltaje, la salida debiera ser una corriente. Y la razón entre la corriente y el voltaje debiera ser lo que está dentro ahí, ¿cierto? Y si yo le pongo una resistencia arbitraria aquí, lo que voy a estar haciendo en el fondo, bien en el fondo, es que si este circuito es capaz de entregarme un conjunto de puntos, voltaje corriente, al ponerle una resistencia arbitraria, yo voy a encontrar un punto de voltaje corriente. Y al ponerle otra resistencia arbitraria, voy a encontrar otro punto de voltaje corriente. Y yo de ahí puedo extrapolar y decir, esta es la recta de carga de mi transconductancia cuando BI tiene un cierto valor. Si subo BI al doble, ¿cómo cambia esta curva? Si aplico BI al doble, mantiene la pendiente y se corre el doble hacia allá y me da el doble de corriente. Si bajo BI a la mitad, ¿cómo cambia esta curva? Se corre hasta ahí. Muy bien, entonces BI me corre la curva para arriba o para abajo, o para la derecha o para la izquierda. Muy bien. Y cuando, y cuando aplico dos puntos, entonces yo puedo encontrar eventualmente la curva completa, ¿cierto? Yo podría encontrar el punto donde intersecta o interseca, que es la palabra correcta, el eje vertical. Puedo hacer lo mismo simplemente tirando esto a cero y midiendo la corriente. Cuando el voltaje es cero, la corriente es eso. Ah, y la transconductancia entonces queda dada por la razón entre la corriente máxima que esto me puede entregar, que es cuando ninguna parte de la corriente se va por la resistencia interna. Entonces, tal vez pensando un poco entendemos lo que me están preguntando. ¿Puede ser o no? Puede ser. ¿Alguien tiene más dudas de este ejercicio? ¿Hay algo que no esté claro? ¿Hay algo? A esta altura yo esperaría que entiendan todo. ¿Hay algo que no entiendan? Ok, sigamos con la clase entonces. Estábamos hablando de aplicaciones de los op-amps. Vimos el integrador, lo vimos de varias formas distintas. Llegamos a que el integrador en realidad no es un, no es un integrador perfecto, ¿cierto? Vimos que cuando el op-amp tiene ganancia, el integrador se comporta como un integrador a partir de esa ganancia, pero para frecuencias menores a a esta frecuencia, la frecuencia de corte, tenemos que esto no opera como un integrador. Vimos el diferenciador, vimos lo mismo. Esto también eventualmente tiene
Tiene un polo. Y un cero. ¿Era así o no? No, esto está en otra parte, aquí hay un tau en otra parte, pero y llega hasta un valor muy grande aquí. Después vimos controlador PID, vimos filtros, dije que era importante mirarlo, vimos un ecualizador y llegamos aquí a conversores de datos. Y lo que estamos haciendo aquí es ver cómo un amplificador me sirve para convertir datos entre analógico y digital. En alguna parte al principio de este curso dijimos que el bloque más importante en electrónica era el amplificador, sí. Y ahora lo que vamos a hacer es usar ese amplificador para convertir datos. Hay muchas formas de convertir datos de analógico a digital y de digital a analógico. Y estas no son las únicas alternativas. De hecho, hay otras posibilidades, como convertir de carga a voltaje, de carga a tiempo, de carga a digital, de voltaje a tiempo, de tiempo a voltaje. Ese tipo de cosas existen. Por ejemplo, existen un tipo de conversores que se llaman los TDC, que es Time to Digital Converter, que convierte una diferencia de tiempo muy chica en un valor digital. Y hay gente que postula que estos TDC van a ser el equivalente a los ADC en el futuro, porque a medida que los voltajes se van achicando, el ruido no sabe que achicamos el voltaje, entonces el ruido sigue siendo igual de malo. Y si achicamos el voltaje y el ruido no cambió, entonces la razón señala ruido se volvió más mala, más chica. Entonces, si queremos llegar a razones señala ruido decente, lo que hace mucha gente es codificar sus señales como tiempos. Entonces, mi señal va codificada en una diferencia de tiempo. Y las diferencias de tiempo, a medida que mejoran las tecnologías, esas diferencias de tiempo se vuelven más precisas. Entonces, yo puedo meter más resolución en diferencias de tiempo. Y puedo llevar mi señal analógica como una señal de tiempo entre dos eventos, por ejemplo. Entonces los TDC están agarrando cierta importancia. Hay otros que se llaman amplificadores de tiempo. Eso sí que es raro, un amplificador de tiempo que amplifica dos tiempos. Y eso existe. No es una cuestión que estoy inventando ahora, no soy tan creativo. Un amplificador de tiempo es un circuito que toma dos pulsos seguidos y en su salida entrega dos pulsos espaciados en una cantidad de tiempo proporcional al tiempo entre dos pulsos iniciales. O sea, si mis dos pulsos iniciales están muy cerca, en mi salida voy a tener dos pulsos espaciados un poco más. Y hay una constante proporcionalidad ahí. Entonces hablamos de amplificadores de tiempo. Existen esas cosas. Y lo peor es que tienen aplicaciones y la gente la usa. De hecho, yo quería hacer un amplificador de tiempo. ¿Para qué querría hacer un amplificador de tiempo? A nadie se le ocurre una aplicación para entretenerme. Eso es una aplicación, pero darle una aplicación menos egoísta ya. Ajá, yo quiero detectar diferencias de tiempo muy chicas, tan chicas. Ujú. Sí, te acabas de ganar una décima. Esa estuvo buena. Exactamente. Por ejemplo, imagínense una aplicación en la que, en la que yo, a partir de diferencias de tiempo, por ejemplo, imaginen, esto se hace, ¿ah? Hay un plástico centellador. De hecho, estos lo han enviado al espacio. Y este plástico centellador, cada vez que pasa un rayo cósmico por aquí, una partícula o lo que sea, esto emite fotones en todas direcciones. Y si yo aquí tengo un detector de fotones y aquí tengo otro detector de fotones, y este me tira un pulso, y este me tira otro pulso, y yo puedo determinar la diferencia de tiempo entre los dos pulsos, yo podría estimar por dónde pasó el rayo cósmico, si pasó por aquí, si pasó por aquí. El problema es que la luz es tan rápida que necesito amplificar esas diferencias de tiempo para poder medir algo decente. ¿Sí?
Que mida eso. Yo diría que esos no son tan rápidos. ¿Qué tan rápidos son? Del orden de nanosegundos, eso es medible. Del orden de picosegundos, ahí ya no es medible. Y ahí necesitamos amplificadores de tiempo. ¿Sí? No, pero ahí con un conversor análogo digital suficientemente rápido, eso, con eso mides todo, sí. ¿A qué velocidad convierten los conversores rápidos? ¿Serán megahertz? ¿Giga? ¿Giga? ¿Les tinca giga? ¿Ah? Un computador funciona a gigahertz. Tal vez podemos hablar de conversores que operan a giga muestras por segundo. Sí hay de giga, existen. Yo no he hecho nunca uno, yo he hecho de mega. Nunca he hecho uno de giga. Sí. Por aquí había una pregunta. ¿Sí? ¿No? Ah, a ver. Las ondas gravitacionales. Sí. Tal vez podría ser también. No sé los detalles de ese experimento. ¿Cómo se llama ese experimento? ¿Alguien se acuerda? LIGO. Sí. LIGO es el nombre. Muy bien. Oye, bueno, hagamos un DAC. Pues, y un DAC, ya hablamos la clase pasada, es un sumador. Esencialmente estamos sumando corrientes de referencia. Entonces, si conecto varias, tengo una salida más grande. Si conecto pocas, tengo una salida más chica. Eso es un DAC. Eh, ¿Qué más? Simulador de inductor. ¿Qué será esto? ¿Lo vieron en ayudantía? ¿Qué vieron? Ah, ¿y vieron este mismo circuito? ¿Parece? Eso vieron en la ayudantía del viernes recién pasado, ¿no? Si ustedes le meten un voltaje de entrada y miden la corriente, sin saber lo que hay dentro, ustedes podrían inferir que hay un inductor y le pueden calcular la inductancia. Bueno, hagan este ejercicio, tal vez les sirva. Em, este de aquí, olvídense, este de aquí no lo consideren, consideren todo lo demás, pero esto de aquí, este y este no lo consideren, miren el resto. Lo importante aquí es todo el resto. Esto de aquí lo que hace es estabilizar el circuito, pero ahora vamos a asumir que el op-amp es estable, entonces nos vamos a olvidar de esto. Y midan lo que hay hacia allá, y lo que hay hacia allá es función de una resistencia. Oye, R3 no influye en nada, qué loco. R3 no influye. Ay, no hay corriente aquí tampoco. No, pues no puede haber corriente, sí. Ah, y si no hay corriente, esta diferencia de voltaje es cualquier cosa. No, ahí estamos mal. Esto debería estar un cable. Sí. Ah, sí, tal vez debería ser un cable, ¿o no? Sí, habría que probar, pero esta no influye en nada, porque no hay corriente, ¿cierto? Si no hay corriente, esta caída de tensión es cero. De acuerdo, podemos poner un cable ahí. O dejarlo abierto, dices tú. ¿Qué habría que hacer? Claro, si es que lo dejamos abierto no hay realimentación. Mm. Tendría que estudiarlo más en detalle o mirar esta nota de aplicación. La verdad es que no sé para qué es R3. Ahí pregunta ya primero. Ah, es que aquí dicen, esta tiene que ser precisa al nivel del por ciento. O sea, el que diseñó este circuito dijo, yo estimo que esta resistencia tiene que ser muy precisa. Alex, no, velocidad es una cosa, y velocidad tiene que ver con frecuencia de muestreo. En cambio, resolución es otra cosa, y eso tiene que ver con cuantización. Entonces, una es muestreo, la otra es cuantización. La resolución tiene que ver con cuantización. Pero sí hay límites que hacen que tú no puedas lograr fácilmente alta resolución y alta velocidad.
porque es muy chico. A ver, imagínate que quieres cuantizar esto y tú tienes un conversor que va, tú dices que este pulso es tan rápido que queda entre medio de dos muestras. Puede ocurrir. Entonces muestrea más rápido. Si no te entiendo mucho. Cuando hablamos de resolución, hablamos de niveles de voltaje. Ah, tú dices yo tengo mi conversor con estos valores, pero el pulso que quiero medir es así. Sí, pero si este lo pasas por un divisor resistivo, te queda más chiquitito y lo puedes medir. Entonces se pueden hacer esas cosas también. Tú puedes atenuar. Sí. Ya, oye, miren esta hoja de aplicación. Oscilador sinusoidal. Oh, esto es un oscilador. Sí, después vamos a mirarlo, pero igual es un poco raro. Por ejemplo, esto de aquí, esto es una red RC serie. Salud, esto es una red RC paralelo. Y esto de aquí es un R de realimentación. Y esto de aquí es una ampolleta. Oye, ¿dónde está la entrada? No, la ampolleta no es entrada, la ampolleta es una ampolleta, po. ¿Sabes lo que es una ampolleta, no? ¿Ah? ¿Qué es una ampolleta? Un filamento que eventualmente al volverse incandescente emite luz. ¿Y por qué este circuito lleva una ampolleta? Pero alguna frecuencia, no, pero la ampolleta no tiene que ver con la frecuencia, porque parece que la frecuencia tiene que ver con esta red de RC. Mira, en el capítulo 6 vamos a ver por qué hay una ampolleta ahí. Este es un circuito de Hewlett y Packard, es divertido. Vamos a ver por qué hay una ampolleta. Este lleva una ampolleta y lleva un sensor de luz. Este multiplica voltaje. Sí. ¿Y para qué querríamos eso? Una oscilación en los valores. A ver, tú sugieres que esta ampolleta tal vez se prende y se apaga con las señales, pero las constantes de tiempo térmicas son mucho más lentas, entonces yo creo que va a llegar a un nivel de encendido promedio. ¿M? Entonces tal vez va por ahí, ¿ah? Tal vez va por variar la resistencia para lograr algún efecto, pero no es para lograr las oscilaciones. Es otro el sentido. Es bien sutil, ¿ah? Pero es muy potente, algo que vamos a aprender en el capítulo 6. Ah, ¿quieren que lo diga? Si quién preguntó tú. Sí, bueno, en el capítulo 6 vamos a ver que este circuito, así como está, tiene polos ahí. Entonces, va a empezar a subir. ¿Entienden lo que estoy haciendo, no? Sí. O sea, ¿qué dibujé aquí? ¿Qué son los polos? ¿En qué plano estamos? En plano S, esto es J omega, esto es sigma, y esto de aquí es la señal en el tiempo. Entonces, por eso no lleva entrada, porque esta cosa empieza a oscilar con una constante, con una frecuencia y con una constante de tiempo que modela lo que ocurre con la envolvente. Y esa constante de tiempo tiene que ver con la parte real aquí. Y yo quiero que estos se vuelvan justo aquí. Entonces la ampolleta es un loop de control. La ampolleta lo que hace es que cuando esto se calienta mucho, porque la amplitud llega muy arriba, ¿qué le pasa a la ampolleta? La resistencia de la ampolleta. La resistencia de la ampolleta aumenta con la temperatura, sí. Y si esta resistencia aumenta,
¿Qué le pasa a la ganancia de esto? Disminuye. Y al disminuir la ganancia, estos se corren a la izquierda, en la cantidad justa para que lleguen ahí. Y cuando llegan ahí, mantiene la envolvente y tiene oscilaciones permanentes. Es muy ingenioso, lo encuentro muy ingenioso. ¿Sí? En- Sí, sí, pero esto de aquí es una impedancia seria. Esto de aquí es una impedancia paralelo. Y yo puedo calcular cuánto es esto, ¿cierto? R partido por 1 más SRC. Puedo calcular cuánto es esto, R más tipo SRC. Y puedo tomar estos como bloques dentro de mi análisis. ¿Quién carga a quién? ¿Entre los dos C y R o entre ZS y ZP? Más que cargándose, aquí hay un divisor de tensión. Esto es una impedancia y esto es otra impedancia y esto es un divisor de tensión. Entonces sí, tienen que cargarse eventualmente porque hay un divisor de tensión ahí. Entonces, parte de la salida aparece en la entrada. ¿Qué? ¿Esto es realimentación positiva? Oh, por eso es que esto oscila, sí. Es realimentación positiva. Parte de la salida, una fracción de la salida, que está dada por este divisor de tensión, aparece en la entrada. ¿No ves el divisor? ¿Tienes ojos de no verlo? ¿Sí? ¿Lo estás viendo? ¿Sí? Yo a mi hija le digo que a veces me pone ojos de rayos láser. Porque me mira así. Uno puede identificar a veces a partir de las caras y pensé que no estaba entendiendo, pero si ves el divisor está bien. Ajá. ¿Impedancias? ¿Esta qué? ¿Esta tierra? Sí, gracias a esta tierra que hay un divisor de tensión. El divisor de tensión está aquí. A ver, voy a borrar todo esto. El divisor de tensión es así, mira. Ah, ZS, ZP, tierra. Y de ahí me cuelgo para llegar allá. Es lo mismo. Lo dibujé de una forma un poco distinta. Pero es una topología de divisor de tensión. Javiera, perdón, no te entendí lo que dijiste. Sí, hay positiva aquí, hay negativa aquí en un ciclo que pasa por temperatura. Entonces no es un ciclo circuital. ¿Tiene un poco de qué? La realimentación positiva hace que aparezcan dos polos complejos conjugados en el semiplano derecho. Semiplano derecho, es un territorio desconocido. Y la realimentación negativa lo que hace es devolver esto al eje J omega. ¿Sí? Si es desde una misma parte, a ver, ¿cómo fue? Sí, para la positiva, sí. Si tú dices cruzamos estos dos y sacamos el R3, no tengo idea de qué pasaría. Si sacamos R3, tú dices si lo dejamos abierto. Si lo dejamos abierto, el amplificador va a actuar sin realimentación negativa, entonces la salida va a diverger. Pero si tienes realimentación negativa o positiva, las dos. Pero no, si no sé si entiendo bien qué quieres hacer. ¿Quieres conectar este allá y este allá?
y sacar dejarla abierta. O sea, quiere hacer un circuito que se ve una cosa. ¿Y este sigue ahí o no? Pero este no va a estar haciendo nada porque va a estar. Ah, no, va a estar conectado ahí, ya. Creo que te entiendo. O sea, tú quieres hacer algo así, donde este lleva la ampolleta, ¿sí? Y este va conectado por realimentación negativa, así, algo así. Eso no oscilaría, eso es estable, porque tiene realimentación negativa. Tú dices juntarla físicamente así, conectarla. La salida es cero, porque la salida de los amp es A por B más menos B menos. Y si estos dos son iguales, la salida es cero. Porque el cero es más chico que A a la menos uno. Cuando hacían esto en la realidad, que los pagan, tenían la caja con la ampolleta metida dentro y todo La eso. caja con la ampolleta metida dentro, tal cual, sí. Sí. Y la Y ampolleta no se prende. no alcanza No, a prender. no. Qué loco, ¿eh? Una ampolleta apagada y sirve igual. Ya, sigamos con la clase. Multiplicador analógico, esta es una aplicación. Me interesa que miren esto. Me interesa que estas láminas produzcan dudas en ustedes. Y cuando ustedes quieran resolver la duda, miren esto, porque hay un montón de cosas útiles ahí. OPAMPs reales. Este es un gran OPAMP. Este es un 741. Tienen 8 patitas y hace muchas cosas. ¿Qué características no ideales tienen los OPAMPs? Entonces aquí dice que tienen un producto ganancia ancho de banda finito. A ver, hay algo que dejé medio abierto aquí, que no terminé de... Fue esto. ¿Qué pasa aquí? ¿O qué pasa aquí? Parece que se va a relacionar con esa característica de producto ganancia ancho de banda finito. Slew rate. ¿Qué será slew rate? ¿Qué tan rápido sube ¿Qué o tan baja? rápido sube o qué tan rápido puede bajar? Por ahí va. El OPAMP que estoy diseñando ahora tiene problemas de slew rate. Y no precisamente porque tenga mucho slew rate. Saturación. ¿Qué será saturación? Cuando llegamos a los rieles, la salida satura, cerca de los rieles. Saturación cerca de los rieles. Voltaje de desnivel de entrada, corriente de polarización de entrada, operación con fuente unipolar, operación como buffer. Entonces vamos a ver todo esto ahora. ¿Qué es el producto de ganancia ancho de banda? Significa lo siguiente, que si yo tengo un OPAMP, ¿cómo es el modelo matemático de los OPAMP? VO igual a por V más menos V menos. Ese es mi modelo de OPAMP, ¿cierto? Es un modelo de OPAMP ideal. En la práctica, ya, y con este A infinito, ciertamente. En la práctica, ese modelo es malo. Ese modelo en realidad es más bien 1 más S tau. Hay algo interesante en esto, y es que si yo, ya, esa es la función de transferencia, VO partido por VID. VID es la entrada diferencial. Si yo sé que tau es 1 partido por una frecuencia, ¿cierto? Que es la frecuencia del ancho de banda, omega 3 dB le voy a llamar. Multipliquemos esto arriba y abajo por omega 3 dB para ver qué es lo que ocurre. Eso da A por omega 3 dB partido por S más omega 3 dB. Esto de aquí, por construcción del OPAMP, esto de aquí es más o menos constante en un OPAMP. Yo no sé cuánto vale A en un OPAMP. Yo sé que vale más de 1 millón en un OPAMP típico, pero no sé exactamente cuánto vale. Y no sé cuánto vale omega 3 decibeles. Sé que vale
pocos hertz. No sé exactamente cuánto. Pero sí puedo definir que el producto entre la ganancia y el ancho de banda es una constante en el op-amp. Y ese producto ganancia-ancho de banda tiene consecuencias. Por ejemplo, si es que yo conecto el op-amp en una configuración no inversora, y este op-amp tiene el modelo A partido por 1 más S tau, yo puedo llegar, y sería bueno que lo hagan, creo que lo han hecho en alguna tarea o algo, pueden llegar a que el op-amp, a medida que yo le bajo la ganancia cambiando esta resistencia, el ancho de banda máximo va aumentando. Si yo quiero una ganancia de 20 decibeles, el ancho de banda es mucho más alto que si tengo una ganancia de 40 decibeles. Y si tengo una ganancia de 80 decibeles, el ancho de banda va a ser más chico. Y si llego hasta acá, ya no amplifica más realmente. No puedo amplificar más que estos 120 decibeles de este op-amp. Entonces parece que, una conclusión muy rápida a partir de este análisis, es que yo tengo un límite ahí que está dado por el producto ganancia ancho de banda. Yo no puedo pasar para allá de este límite. Eso no es posible. No con este circuito al menos. O sea, hay un valor máximo de producto ganancia ancho de banda. Hay problemas reentretenidos. Por ejemplo, imagínense que tienen infinitos BAMs y ustedes quieren llegar al mayor producto ganancia ancho de banda usando hartos BAMs, todos los que quieran. ¿Cuál es la ganancia que tienen que darle a cada OPAMP? Y la respuesta es E. Llegan a cosas como esa. Es bien interesante. La respuesta es 2,71, cosas así. Si uno quiere maximizar el producto ganancia ancho de banda de un amplificador para llegar a una ganancia dada, ustedes le ponen hartos OPAMPs, todos con ganancia E. Bueno, eso sale de la matemática. Es interesante. Es la ganancia, ya. ¿Qué más? Dije de nuevo. Otra vez. ¿Qué más debo decir aquí? Nada más, po. Ustedes pueden calcular esto que les mencionaba aquí, el producto ganancia ancho de banda. Pueden hacerlo, ¿no? ¿Saben a qué me refiero, no? O parece que no. Hagámoslo entonces. Si yo aquí tengo A partido por 1 más S tau, y yo quiero calcular el ancho de banda de este circuito, cuando está con realimentación negativa. Sí, sí, este lo hicimos, po. Este lo hicimos en la clase pasada, ¿o no? Tengo la idea de que lo hicimos, pero para ganancia 1. A ver. mm, por aquí, o aquí, ahí lo hicimos. Sí, y llegamos a que efectivamente el ancho de banda aumentaba. Cuando yo lo conecto como buffer, el ancho de banda aumenta mucho. Bueno, eso mismo ustedes lo pueden hacer para el caso de ganancia lo que sea. Lo que nosotros hicimos en esa clase fue calcular este punto. Y este punto ocurre para una frecuencia igual al producto entre la ganancia y el ancho banda. O sea, este punto es como A partido por tau. Pero ustedes pueden calcularlo para otros puntos. Y en todos estos puntos el producto entre la ganancia y el ancho de banda en lazo cerrado es constante. Háganlo. Eso resulta para esta configuración. No resulta para todas las configuraciones porque, porque no en todas las configuraciones ocurre que uno tiene un esquema como este. ¿Qué? ¿Cómo fue? Bueno, en esa configuración que estaba mostrando ahora, este esquema queda súper claro. Y el producto ganancia ancho de banda es constante en esta configuración. Eso es un resultado de la matemática, ni siquiera del circuito, y lo vamos a repasar en 3.4.3.3.
Muy bien. Saturación en la salida. Los op-amps tienen alimentación desde VDD y menos VSS y generalmente saturan en los rieles o cerca de los rieles. Por ejemplo, uno puede comprar un op-amp que diga que tiene salida de riel a riel, lo cual generalmente es mentira. Si uno compra un op-amp con salida de riel a riel, generalmente la salida satura antes de llegar a los rieles. Por ejemplo, si el riel superior es 15 volts, la salida va a saturar en 14 volts. Y si el riel superior es 3 volts, la salida va a saturar en 2 volts. Oh, mala cosa. No me conviene usar voltajes muy bajos entonces, porque ahí pierdo rango de operación. Ujú. Entonces la salida satura y cuando satura, cuando la salida quiere ser mayor que los rieles o que cerca de los rieles, satura ahí. No puede seguir subiendo. ¿Preguntas de esto? ¿No hay preguntas? Muy bien. Slew rate tiene que ver con, con el funcionamiento interno del op-amp, que hace que la salida no pueda subir más rápido que una cierta proporción. Esa proporción se mide ¿en qué se medirá? En voltaje partido por tiempo. Eso, en la derivada del voltaje partido por tiempo, respecto al tiempo. Eso es volts por microsegundos típicamente. Entonces los op-amps típicos tienen, no sé, 10 volts por microsegundo o 100 volts por microsegundo. El 741 creo que tiene como 10 o algo así. ¿5? ¿Es de ese orden? Y los que uso yo tienen un poco más. El que estoy haciendo ahora tiene mucho más, pero no me está dando el slew rate. Entonces, lo que pasa cuando algo tiene slew rate es que cuando está limitado en slew rate, lo que ocurre es que la salida ya no puede seguir a la entrada y la sigue mal. La sigue con una pendiente máxima que está dada por el slew rate del amplificador. Em, ¿Cómo puedo calcular yo cuál es la pendiente máxima de una señal de entrada sinusoidal, por ejemplo? Ya, pues sí, está fácil. Derivando, ¿cierto? Entonces yo tengo B igual a por seno de omega t y derivo, con eso puedo calcular el máximo, ¿no? Como derivo igual a cero, ¿eso es? No derivo igual a cero, no. Ah, la máxima pendiente, sí. ¿Cómo lo hago? Derivando dos veces, igualando a cero, ¿sí? Ya, ok. Vamos a derivar la primera vez. De a de t, de b a de t es... ¿Cómo es la derivada del a? Se me olvidó. Siempre se me olvida. Ah, ya. Seno es coseno de omega t. ¿Eso es o no? Ah, me faltó el omega de afuera. ¿Y por qué ese omega? Por regla de la cadena. Muy bien. Entonces ahí tengo a por omega. ¿Y tengo que derivar otra vez para calcular el máximo? Se cacha al tiro, ¿cierto? Por inspección uno cacha que el máximo del coseno es 1. Por lo tanto, el máximo de esto es a por omega. Entonces, si mi señal... Sí, pero no es necesario, porque yo sé que el coseno tiene un máximo en 1. Entonces, el máximo slew rate en una sinusoidal ocurre cuando A es grande, cuando omega es grande, ocurre justo ahí. Esa es la mayor pendiente, o esa, que es negativa. Entonces, A por omega, esa es la pendiente, eso está en volts por segundo. Entonces, una señal grande tiene mucho slew rate y una señal rápida, con omega grande, tiene mucho slew rate, sí. Y si el amplificador tiene limitación de slew rate, entonces no puede sacarme esa señal correctamente. La típica prueba que uno hace para medir el slew rate de un operacional es conectarlo, por ejemplo, como buffer, meterle una entrada sinusoidal, ver la salida y aumentar la frecuencia. Y eventualmente van a ver algo como esto. Y esa salida tiene un slew rate limitado. Voltaje de desnivel. Los que diseñan op-amps son terriblemente traviesos y siempre le meten una fuente ideal en la entrada.
Ya, ok, no es por eso, no es esa la razón. Cuando uno diseña un op-amp, el diseño depende de cosas como, por ejemplo, cuán parecidos son estos dos transistores. Y esos dos transistores nunca son igualitos, igualitos, igualitos. O cuán parecidos son estos dos de acá. Y nunca son igualitos, igualitos, igualitos. El 741, yo dependo de que estos dos sean igualitos, igualitos, igualitos. Pero no lo son. Y como no son tan iguales, entonces la ecuación que nosotros habíamos visto para el op-amp, que decía que BO igual A por B más menos B menos, no funciona. A esta ecuación le agregamos un término extra, que es más BOS, que es el offset. Entonces hay un offset aquí, que va en cualquiera de las dos entradas y que modela el desnivel del op-amp. Modela el hecho de que cuando yo le meto una entrada cero, puede que la salida quede saturada en un riel. El lazo abierto, esto es lazo abierto. Si yo le meto cero en la entrada, la salida puede que quede en un riel, porque tiene mucho offset. Imagínense que tiene 3 milivolts de offset. Significa que la curva está corrida en 3 milivolts. 3 milivolts es un offset razonable para un op-amp. Si yo le meto cero en la entrada y la ganancia es 1.000.000, si yo le meto cero en la entrada y la ganancia es 1.000.000, la salida debería ser cero. Pero al multiplicar 1.000.000 por el offset, que es 3 mili, me va a dar 3 kilovolts. Obviamente no vamos a llegar a 3 kilovolts. Entonces la salida va a estar saturada. ¿Cómo regulo que un op-amp no tenga offset? ¿Cómo lo hago? ¿Puedo hacer algo cuando el op-amp trae offset? Sale aquí, ¿cierto? Lo voy a ir acá. Están estas dos patitas que dicen offset null, que traducido al español es anulación de offset. ¿Cómo anulo el offset? Bueno, me cuelgo de estas dos patitas y mediante un potenciómetro hago que estos dos transistores operen de la forma más parecida posible. Entonces, vuelvo aquí. Y una forma es esta, poniendo entre esas dos patitas un potenciómetro conectado al voltaje inferior. Y yo moviendo este potenciómetro, ¿saben lo que es un potenciómetro, no? ¿Quiénes no saben lo que es un potenciómetro? ¿Quiénes no saben lo que es un potenciómetro pero no se atreven a levantar la mano? Ok, estamos bien. Entonces con un potenciómetro uno va variando este punto y logramos que cuando la entrada es cero, la salida sea cero. Y ahí regulé el offset. Pero no todos los op-amps tienen regulación de offset o anulación de offset. Entonces, cuando no tienen anulación de offset, a veces yo puedo deshacerme de ese offset usando acoplamiento capacitivo, acoplamiento AC. Oye, ¿y qué tan malo es el offset? ¿Qué tan malo es, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de circuito. ¿Qué circuito es este? ¿Es un amplificador inversor o no inversor? Pregúntenme a mí cuál es. No tengo idea. Puede ser cualquiera de los dos. Puede ser que sea inversor o puede ser no inversor. Cualquiera de los dos. Si yo apago la entrada, queda así. ¿De acuerdo? Y quedó un offset. ¿Por qué puse el offset aquí y no lo puse aquí? Da lo mismo, el resultado es exactamente el mismo. Entonces, ahí tengo mi offset. Puse el offset y si mis entradas son cero, la salida no va a ser cero, porque hay offset. Y la salida va a estar, digamos, si esto es 3 milivolts, y esto es 10 kilos, y esto es 1 kilo, ¿la salida en qué va a estar? Va a ser algo así como 33 mili.
¿De ese orden? ¿Sí? O sea, mi salida no es cero cuando mi entrada es cero. Yo le meto entrada cero y la salida es 33 mili. Hay algo malo ahí, ¿cierto? ¿Y cómo hacer que sea cero? Bueno, conectándonos a las patitas de anulación de offset y ajustando un potenciómetro. Eso se puede hacer. Entonces, ¿cómo modelo el desnivel? Un op-amp con offset es un op-amp ideal y una fuente de offset en una de las entradas, cualquiera de ellas. Entonces el offset lo referimos a la entrada, no a la salida. Muy bien. Otro asunto. ¿Hay preguntas? ¿Que sea bueno? ¿Que a mí me guste tener offset? No, porque el offset no es algo, yo dije 3 milivolts, pero en realidad el offset es un parámetro que puede cambiar. Puede cambiar con la temperatura y entre dos chips tienen offset distinto. Entonces, el offset no es bueno. Nunca es bueno. Y hay algo que no dije del offset, que se aprende con más detalle, ya saben dónde, en 3433, que tiene que ver con que el offset se debe a la disparidad entre los transistores en la entrada, pero también hay un offset sistemático. Y cuando ustedes tengan que diseñar un amplificador operacional, yo les voy a pedir que tengan, en 3433, porque no es este curso, yo les voy a pedir que ajusten el offset sistemático para que lleguen a un voltaje muy bajo. ¿Hay preguntas? ¿Podría usar el argumento capacitivo para bajar este offset? Sí, sí, de hecho esta es una de las soluciones. Con el acoplamiento capacitivo, ¿qué logras tú? A ver, si tú tienes offset aquí, ¿qué logramos con acoplamiento? A ver, probemos. Probemos qué logramos con acoplamiento capacitivo. Si yo tengo mi circuito, em, ahí está mi circuito, ¿cierto? Ese es mi circuito. Ah, no, perdón, y teníamos estábamos acoplando, estamos haciendo algo distinto. Ya, digamos que estas son iguales, R y C. Ahí veo. Si esto tiene offset, yo quiero saber cuál es el efecto de la salida cuando hay offset. ¿Yo puedo aplicar alguna técnica circuital archiconocida para calcular el efecto del offset en la salida? ¿Mm? Apagamos la entrada y por superposición yo puedo calcular el efecto del offset. Esto es lineal, entonces yo después apago esta, aplico la entrada y veo cuál es el efecto total, ¿cierto? Entonces el offset tiene un efecto en la salida. ¿Cuál va a ser el efecto? Si yo apago la entrada, ¿cuál es el efecto del offset? ¿Alguien lo ve? Yo no lo estoy viendo mucho. ¿Cuánto es VO partido por VOS? Porque yo me sé una que dice 1 más R2 partido por R1, pero en este caso tengo R partido por ¿qué cosa? No, perdón, esto es R más 1 partido por SC. ¿Sí? Ah, pe- el offset es de C. El offset, buena pregunta, el offset es de C. El offset no es ruido. El offset es em, el offset es un desnivel, es un offset en DC. Entonces la frecuencia aquí es cero. Entonces igual aparece el offset, ¿cierto? Igual aparece en mi salida. Claramente esto me está diciendo aquí que igual hay offset en... Ah, pero en DC, momento, estoy analizando el circuito incorrecto, po. Porque cuando ese cero, esa parte se va a infinito. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para analizar esto en DC? Más fácil todavía. Ah, sacamos este, sí, sacamos este. Y nos queda un R colgando ahí. ¿Y este R colgando qué hace? Nada. Entonces, ese es mi circuito que tengo que analizar. Y cuando analizo este circuito, ¿cuál es el offset a la salida?
Entonces la ganancia del offset aquí es 1. El offset tiene ganancia 1. Entonces en este circuito, el offset tiene ganancia 1, mientras que mi señal tiene ganancia R2 partido por R1, asumiendo que C es lo suficientemente grande. Entonces de esa forma hice que la ganancia del offset sea mucho más chica que la ganancia de la señal, cosa que no ocurrió aquí. En este caso la ganancia del offset y la ganancia de la señal son comparables. Aquí la ganancia del offset es mucho más chica que la ganancia de la señal. ¿Preguntas de esto? Era VOS. Perdón, no entendí la pregunta. Porque no hay corriente a través de R. Esto es realimentación negativa, entonces aquí tenemos VOS por cortocircuito virtual. Y la salida es VOS porque no hay corriente a través de R. ¿Sí? No hay corriente DC. Recuerden que el offset es DC. Muy bien. Corriente de polarización y desnivel de entrada. Esto es otro tema que también produce un desnivel. Y esto ocurre en amplificadores que están hechos con BJT, en menor medida en amplificadores que están hechos con JFET, y esto prácticamente no ocurre en amplificadores hechos con MOSFETs. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que en realidad les mentí, porque cuando les dije que la corriente de entrada era cero, eso era mentira. La corriente de entrada es del orden de los microamperes en BJT y del orden de los femto ampere o pico ampere en los JFET. Entonces, si estamos hablando de microampere, perdón, dije femto, debía haber dicho nano o pico. Si es del orden de los microamperes, algo de corriente entra. Y ese algo de corriente tal vez me cambie algunas cosas. Por ejemplo, aquí la corriente ya no es cero y aquí el offset tiene un efecto distinto de... porque aquí hay caída de tensión. Pequeña, pero hay algo de caída de tensión. Entonces, se complica harto más la cosa cuando uno empieza a considerar corrientes de entrada. Y más encima, para rematarla, esas corrientes de entrada no son iguales y son dependientes de la señal. Entonces, una forma de mitigar el efecto, de ver cuál es el efecto de la corriente de entrada es, no sé, po, aquí la corriente de entrada no me produce ningún efecto, pero aquí sí me produce un efecto. ¿Qué efecto me produce aquí? Bueno, si yo tengo aquí una entrada cero, esto es cero por realimentación, este se copia allá, pero aquí igual hay una corriente, esa corriente va a circular por ahí, el voltaje de salida va a ser I sub B por R, no va a ser cero. Entonces, las corrientes de polarización me pueden afectar la salida. Si I sub B es de microamper y R es de kilo ohm, voy a tener milivolts a la salida debido a la corriente en la entrada. Hay pregunta por acá. Dependen, ¿por qué son distintas? Dependen de estos bichos acá. Estos tienen corriente de entrada. Y estas corrientes de entrada dependen en parte de las corrientes de salida, que si estas corrientes de salida son iguales, las corrientes de entrada dependen de la diferencia entre un parámetro que se llama beta, que es un parámetro del transistor, y son distintas en general. Todos los transistores tienen beta distinto. Y además puede haber alguna consideración sistemática que hace que estas dos corrientes sean diferentes y que dependan del punto de operación. Esa diferencia puede depender del punto de operación. Entonces, no es para nada fácil. ¿Sí? Impedancia, claro, impedancia de resistencia y algo más. ¿Qué más? Todo tiene capacitancia de entrada también. Por el solo hecho de que este está en un encapsulado y el encapsulado tiene patitas, esas patitas tienen un picofarad. Entonces ya tienes impedancia de entrada. ¿Sí? Perdón, ¿sí? ¿Es distinto qué? Es que es DC. Y si es DC, la parte capacitiva no te importa. Cuando esto es DC,
te dan lo mismo los capacitores. En DC los capacitores desaparecen. ¿Sabes los cuántos son reales? Algunos son reales, otros no. Pero los reales no te modelan estas diferencias aleatorias. Sí te modelan. Los OPAMPs en SPICE están implementados con macromodelos. Y un macromodelo lo que es una especie de caja negra que adentro tiene un montón de circuitos que lo que hacen es modelar estas corrientes, estos voltajes, etcétera, pero no tienen transistores. O sea, esas corrientes, esos voltajes de desnivel son artificiales. Hay otra forma de hacer un OPAMP, que es metiéndole muchos transistores adentro y haciendo que funcione como OPAMP. Pero ese tipo de circuitos son más precisos, pero requieren mucho más esfuerzo por parte del computador. Y eso toma tiempo, entonces las simulaciones son muy lentas. Entonces lo típico es usar macromodelos, y los modelos que vienen con SPICE son macromodelos. Ustedes pueden abrirlos, son modelos sencillos en general. Tienen protecciones de entrada, o sea, internamente tienen un par de diodos, y esos diodos de protección tienen corrientes de fuga, entonces aparecen más corrientes. Y tienen un montón de otros efectos que resultan en corriente en la entrada. ¿Cómo compensamos la corriente de polarización de entrada? Una forma es poniéndole resistencia a tierra, incluso cuando mi circuito no debiera llevar resistencia a tierra. Por ejemplo, en este circuito hay gente que conecta un R a tierra. Y yo la primera vez que vi esto dije, nah, ¿para qué quería esa resistencia a tierra? No sirve de nada esa resistencia a tierra. Ya, por favor, si la corriente aquí es cero, ¿cómo es la cuestión? Hasta que un día aprendí que esa corriente no es cero, que esas corrientes en general pueden ser distintas y que lo ideal es que esta resistencia sea algo así como el paralelo entre estas dos para minimizar los efectos de las corrientes de entrada. Qué divertido. Entonces yo uso el paralelo entre esas dos, R1 paralelo R2, y fijo R3 como R1 paralelo R2. Y es posible demostrar, está demostrado en el libro, que ese valor minimiza el efecto de las corrientes de entrada. Tal vez yo puedo pedirles que demuestren eso, pero no, puedo pedirles más cosas tal vez. A ver, ¿qué más puedo pedirles? Mm, interesante, que estoy pensando en la prueba del viernes. Ah, que tendría que hacer la demostración, pero en el fondo, hay que hacerla. En el fondo hay que calcular el voltaje de salida debido a I sub B1 a I sub B2 y tratar de llegar a un valor razonable. No sé, no recuerdo bien si la minimización es analítica o ese es un valor que sale simplemente de... Tal vez lo tengo aquí. Dame un segundo. Sí, aquí tengo la demostración. A ver, la demostración sale de lo siguiente. Si yo no tengo R3, VO es IB1 por R2. Y si yo asumo que estas corrientes son parecidas a I sub B, esto va a ser IB por R2. Con R3, cuando aparece R3, ustedes pueden hacer el cálculo. VO, este no lo voy a hacer, pero este ustedes lo pueden hacer. VO es IB, asumiendo que IB son parecidas, por R2 menos R3 por 1 más R2 partido por R1. Y yo quiero que eso sea cero. Para que esto sea cero,
R3 tiene que ser R1 paralelo R2. Eso es en el caso de que estos I B sean iguales. No siempre son iguales, pero al hacer R3 es R1 paralelo R2, igual estoy haciendo que esto se aproxime a cero. Muy bien. Otras especificaciones. Voltaje de entrada de modo común. A veces los op-amps tienen un rango de voltaje de entrada de modo común. O sea, por ejemplo, si yo miro la hoja de datos de un 741, tal vez me dice, mira, sabéis que el voltaje de modo común aquí no puede acercarse mucho a los rieles, porque si se acerca a los rieles, deja de funcionar bien. Entonces, ese rango de entrada de modo común es importante. ¿Cuánto varía el modo común en las diferentes configuraciones? Ya la pregunté. Ya vimos que en esta configuración el modo común es igual a la entrada. Vimos que en esta configuración el modo común es igual a tierra. Aquí no varía el modo común. Los op-amps funcionan mejor cuando uno no les varía el modo común. Porque cuando uno les varía el modo común de entrada, hay corrientes dentro del op-amp que se tienen que establecer y se demoran en establecerse. Entonces, mucho mejor cuando el op-amp tiene el modo común fijo. Entonces, mucho mejor usar esta configuración cuando ustedes puedan usarla, porque tiene el modo común fijo. Excursión de salida. La salida llega hasta los rieles típicamente y a veces menos que los rieles. Capacitancia de entrada. Todo tiene capacitancia de entrada y de salida. CMRR. Los PAMPs tienen una especificación de CMRR. Sensibilidad a voltaje de alimentación. Claro, pues si yo tengo un voltaje de alimentación y ese voltaje de alimentación se está moviendo, aunque mis entradas sean cero, parte de eso va a aparecer en la salida. Entonces tienen como una especie de ganancia parásita o atenuación parásita entre la entrada de voltaje y la salida. Y eso me produce PSRR. Resistencia de salida. Los op-amps no tienen resistencia de salida cero, tienen resistencia de salida distinto de cero, del orden de 100 ohm, por ejemplo. Y eso me puede afectar, por ejemplo, cuando conecto esta salida a un circuito que tenga impedancia de entrada distinto de infinito. Ahí se produce un divisor de tensión que me afecta la salida. Corriente de salida de cortocircuito. Hay una corriente máxima. Si yo cortocircuito la salida, hay una corriente máxima ahí que no va a ser excedida. Temperatura de operación, tiene límites, etc. Esto aquí lo vamos a ver en la clase que viene. Vamos a tratar de terminar este capítulo la clase que viene, que sería el lunes. Este viernes debiéramos tener ayudantía. ¿O prefieren tertulia? No, no puedo hacer tertulia este viernes. Tengo ocupado ese módulo. Lamentablemente